Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este programa Sobre la Mesa, en el cual pues tocamos temas muy importantes para la vida cotidiana, la vida cristiana, la sabiduría de Dios que podemos aplicar a nuestra vida y que podemos crecer como hijos de Dios, como cristianos y como seres humanos. Así que aquí está nuestro hermano, el pastor Manuel Bojorquez, pastor Álvaro Casanova y un servidor Enrique Ponce. Y el día de hoy empezamos con una serie que se llama El Camino, la Verdad y la Vida. Vamos a hablar sobre el camino de Cristo. Y el versículo dice así, es en Juan 14, versículo 4, dice: y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Y rompiendo el hielo con este gran versículo que tiene muchísima profundidad en cada una de las tres características que Cristo dice, ¿no? Empecemos con el camino. ¿Qué se refiere a Jesús cuando dice yo soy el camino? ¿Qué se refiere con eso, pastor? Parece muy interesante la manera en la que Jesús, el Señor, lo dice, ¿no? Y creo que ahí ya nos determina una cosa muy valiosa, y es que Jesús no dice yo soy un camino, no dice hay que buscar un camino. Él dice con toda autoridad yo soy el camino. Amén. Y eso tiene un valor eterno, un valor soberano, porque recordando en la formación de las religiones, hay una religión oriental que se llama el taoísmo y significa precisamente eso, el camino. Un hombre llamado Lao Tse por allá en el año 600 antes de Cristo era un filósofo, un pensador, y él se fue de su aldea a buscar el camino. Y después de años vuelve, supuestamente pues con una iluminación, y dice que él encontró cuál era el camino, y hace una descripción por allá bastante filosófica del tema. Pero qué interesante ver cómo Jesús el Señor dice con tal propiedad: yo soy el camino. Entendiendo algo muy importante, recordemos, es el camino que nos lleva de regreso donde el Padre. Ya. Se termina la búsqueda. Es como si quisiera decir, ya no busques más. Aquí has encontrado todo. Has encontrado el camino, has encontrado la dirección, por así decirlo, ¿no? Lo que estabas buscando, porque creo que todos los seres humanos buscamos dirección. Todos los seres humanos nos preguntamos hacia dónde vamos, igual que Tomás, ¿no? ¿Hacia dónde debo de ir? Pero cuando Jesús, como lo decía el pastor, dice, yo soy el camino, nos está diciendo, no busques más, por aquí es. ¿Y qué encontramos en el camino? ¿Qué encontramos en Cristo, no? Pues a lo mejor el apóstol Pablo nos puede contar un poco de esa historia, ¿no? Que él iba rumbo a Damasco. Oh, totalmente. Y entonces Dios, hecho en Jesucristo, les salió al encuentro. Como a muchos de nosotros, como muchos que nos están viendo esta tarde, deben de pensar que dejemos de buscar donde no hay respuestas a nuestra vida, donde no hay respuestas a nuestros propios sentimientos o emociones. Tenemos que volver al camino, el camino que el único que existe, porque como dice mi querido Álvaro bien seriamente y muy perfectamente, de que Jesús es el único camino, no es uno de los caminos, no es el camino que te ofrezco, no, es el único camino que te lleva directo con una relación personal con el Padre. Y debemos de entender que muchos de nosotros somos predestinados y escogidos por esa voluntad divina de nuestro Dios, que nos hace entender, como en el caso del apóstol Pablo, que verdaderamente Jesús es el único camino. Amén, totalmente. ¿Y cómo hace referencia también la palabra de Dios con respecto al camino, como decíamos ahorita? Sí. De vuelta al Padre hay un Así camino. es. Sí, si me permite, Adelante. yo no quisiera que pasemos todavía de esta referencia que hace Manuel. Hay que profundizar más. Con respecto al tema de la forma en la que el apóstol Pablo camina. Tenemos que decir que Pablo realmente era un convencido en su consideración, claro, que él estaba en el camino correcto. Así es. ¿En su religión? Porque, sí. Recordemos que el libro de Proverbios dice: hay camino que al hombre le parece derecho,
Sí, pero sí, su sí, fin cierto. es camino de perdición. Totalmente. Y esto es muy importante porque, refiriéndonos nuevamente a lo que Manuel menciona, pues claramente la idea del hombre de considerarse que está en su razonamiento, en la verdad, en el camino verdadero, como era la idea del apóstol Pablo, porque de hecho nos cuenta la escritura, ¿no? Que desde muy jovencito él fue siguiendo ese camino de los fariseos, muy Estudioso, atento, muy sí. estudioso en esto, pero claramente cuando se encuentra con Jesús, encuentra que su camino por el cual él andaba era el camino errado. Y esto es Sí. importante identificarlo, entender que el camino no es el que el hombre se inventa, porque desafortunadamente hay una máxima en el mundo que se ha ido acuñando y muchos la aceptan, ¿no? Hay gente que dice, todos los caminos conducen a Dios. No es cierto. No, no es Sí, cierto, ¿no? sí, Como sí. que todos los caminos conducen a Dios. Oh, cuidado, porque Sí. no hay nada más peligroso que considerar que en el camino donde estás andando, no importa cómo andes, pero pues te va a llevar a Dios. No es cierto, porque Totalmente. claramente no hay sino un camino. Ahí yo creo que debemos de entender algo que aunque nosotros en el pasado, en el caso mío, en el caso de Enrique, en el caso de muchos millones de creyentes fieles, establecidos en la roca, vivimos en algún tiempo en un camino equivocado, pero debemos de pensar que aún eso Dios lo usa para llegar a Él. Así Y es. eso, Amén. también no nos haga sentir mal nuestro pasado, sino realmente entender que muchas veces nosotros necesitamos caminar un camino que no debemos de caminar Así es. para verdaderamente encontrar el camino que es Cristo Jesús en nuestra vida, ¿no? Así es. Y cuando encontramos el camino, ya sea como Pablo, con una experiencia de haber encontrado de manera presencial a Jesús, a Cristo, más allá también de haber tenido esa experiencia que muchos hemos tenido con Jesús, Dios va confirmando que Él es el camino Así a es. través del caminar con Así Él, ¿no? De pronto nos va diciendo de vuelta al Padre, o nos va diciendo, este es la manera en la que tienes que caminar, el camino que es angosto, que es difícil, que te va a exigir, te va a pedir ese camino que te niegues a ti mismo. O sea, hay cosas que nos van confirmando cuando nosotros encontramos a Cristo, nos van confirmando que Él es el camino Sí, correcto. no. Y nos van, dice, también me acordé de Proverbios que dice, el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Claro, Dice. sí. Entonces, como lo decías, ¿no, brother? Todos pensamos que podemos estar en el camino correcto y estamos totalmente equivocados, o hemos pensado que íbamos a lograr, o la manera en la que estamos viviendo es la manera correcta. Pero solo cuando tenemos un encuentro con Cristo y el Espíritu Santo empieza a revelarnos lo que estaba equivocado en nosotros y cómo debería de ser a través de la revelación de su palabra, entonces aprendemos cómo debemos caminar. La palabra de Dios dice que la palabra es lumbrera a nuestros pies. Sí. Entonces va alumbrando la palabra de Dios por donde debemos de caminar. Si esto quiere decir que el Señor es el camino, porque aún que tengamos la experiencia con Cristo, Él se va cerciorando de que nuestros pasos vayan caminando justo a un rumbo específico, que es su perfecta voluntad. Y bueno, esa parte que debemos, y retomando lo que dice Enrique, muchos pensamos que cuando estamos en búsqueda de ese camino, porque todos tenemos la plena conciencia de la eternidad, todos tenemos plena conciencia de que hay algo más allá de esta vida terrenal. Siempre todos tenemos esa certeza en nuestro corazón, aunque no sabemos dónde encontrarla muchas veces. Y es importante entender algo. Cristo, por gracia, Él te da su salvación, Él te da el camino, Él te enseña el camino. Y sobre todo debes entender que no es por obras. Ese camino es la revelación de Jesucristo en nuestra vida, y no existe religión, y no existe dogma, y no existe ningún tipo de celebración o ritual que te pueda acercar a Él. Solo Él, como Jesús, su persona y su obra en tu vida, eso es lo que hace verdaderamente que podamos identificar y vivir que estamos comenzando en el camino. Totalmente. Sí, creo que permítame volver nuevamente a Pablo,
porque sigue siendo todavía algo que vale mucho poder exaltar, ¿no? Claro. O sea, Pablo tenía una consideración muy de su religión, ¿no? Que él andaba haciendo lo correcto. Y me parece muy especial como, lo que tú decías ahorita, Enrique, cómo Dios se acerca al hombre aún en su camino de error, ¿cierto? Manuel también lo mencionaba ahorita. Dios se acerca misericordiosamente al hombre en el camino de error. Aunque Pablo estaba en sus consideraciones, se le acerca, hace este milagro de tirarlo en tierra, deslumbrarlo con aquel rayo de luz que nos describe el libro de los Hechos en el capítulo 9, y decirle, ¿no? Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, mientras Pablo tenía la consideración de que él estaba haciendo un bien para su religión judía, resulta que él estaba peleando contra aquel que Pablo, en el fondo, sabía que necesitaba buscar. Claro. Es decir, la manera en la que Jesús el Señor se presenta a los seres humanos es algo bellísimo. Es encontrar que en el camino donde estamos, aun cuando sea un camino de muerte, porque recordemos, ¿no? El hombre que toma el camino de Jerusalén a Jericó, ¿cierto? Y allí el samaritano que representa a Jesús encuentra al hombre medio muerto. Ese es el amor de Dios. Claro. En medio de donde estamos, Él se acerca, Él nos encuentra. Y qué increíble que reflexionando un poquito más con lo que está diciendo, el pueblo de Israel, cuando estaba pues cautivo, es liberado y empieza el Señor a abrir camino. Claro. A abrir camino, abre los mares, pasan, es el camino, y van guiados por un camino hasta que llega la época de Jesús, hasta que llega Dios aquí a la tierra y dice, ya, yo soy el camino. Eso es un antes y un después en el pueblo de Dios, en la historia del pueblo de Dios, ¿no? De hecho, el nombre Éxodo significa eso. Salida. Claro. Éxodo es ex-jodos, que es salir al camino. Así es. Vale, Eso ahí es, está. eso es éxodo, es decir, es encaminarse, perdón la redundancia, ¿no? Es tomar el rumbo adecuado. Y es importante entender esto, ¿no? No significa que, como lo que pues, equivocadamente a veces pudiera pensarse, ¿no? Que es un camino de rosas y un camino No. No, es un camino que tiene que pasar por el desierto, es un camino que tiene que pasar por diferentes situaciones. Así como Israel, creo que esa referencia que tú haces, Enrique, de Israel es perfecta, porque primero, Dios abre un espacio donde no lo había. Eso significa que es Dios quien indica el lugar por donde ir, ¿cierto? Es correcto. Abre el mar para ir. Pero tienen que pasar por desierto, tienen que pasar por una batalla para ir a conquistar por la tierra. pruebas, Tienen que bajo pasar por liderazgos. pruebas, tienen que pasar por procesos de liderazgo. Y así sucede con nosotros. El hecho de seguir a Cristo el Señor, pues es caminar en una ruta en la que ciertamente hay todo un proceso que el Señor nos lleva. Pero lo mejor es saber que en ese camino Él va de la mano con nosotros. Sí, y ese camino tenemos que perseverar hasta el fin. Sí. Amén. Esa es Quien la persevera perspectiva. O sea, podemos decir, no, que yo oro mucho, hoy que leo la palabra. No, Sí, realmente estás perseverando en tu fe. Por ahí dice, contendiendo fervientemente en la fe, como dice Amén. Judas. Esa es la manera de cómo nosotros damos evidencia que estamos permaneciendo en el camino. Y no perseverar únicamente en la tierra, Claro. sino que ahora nuestra vida ya no es una vida de aquí, sino es eterna. Así es. Entonces perseverar todavía con una visión eterna, ¿no? Así De es. decir, Señor, mi vida no se termina con 60, 80, 90 años. Mi vida comienza. Así es. Mi vida eterna comienza. Y pues allá tendremos cosas que hacer con el favor de Dios y perseveraremos hasta el final. Pablo lo dice también, he peleado la batalla, he terminado la carrera, ¿no? Sí, sí, y he sí. guardado, He la, guardado fe. la fe. Es Sí, un sí. camino que hay que correr. Sí. Entender que el trasegar de ese camino, como decíamos, es todo un proceso que Dios lleva, ¿cierto? Pero también hemos de entender que hay una exclusividad en ese camino. Es decir, en muchas ocasiones los seres humanos somos tentados a buscar diversas soluciones dependiendo de las necesidades, Así ¿cierto? es. Entonces hay personas que dicen, no, es que yo necesito tal milagro, entonces acuden a un santo, a una imagen, a una cosa, a una u otra. No, realmente cuando caminamos de la mano de Jesús,
ahí está la verdadera realización del hombre. Ahí está. Nuestras necesidades en temas administrativos, en temas económicos, en temas de familia, en temas relacionales, en temas de complicaciones esclavizantes que los seres humanos tenemos que lidiar. Ahí está. Es decir, tomados de la mano de Jesús, es donde realmente podemos llegar a esa comunión que el hombre perdió. Sí, era justamente eso. ¿Para qué queremos un camino? Claro. ¿Para qué queremos un camino? Y hacer esta pregunta nos lleva al Génesis, nos lleva hacia cuando perdimos el camino. Ajá. Cuando perdimos la relación con Dios y nos separamos, o sea, morimos en ese sentido de separación a la presencia de Dios, a estar en la presencia de Dios. Y para volver otra vez a estar con Dios, hay un camino. Por eso dice al final del versículo, dice, nadie va al Padre si no es por medio de mí. Todos necesitan ir al Padre, pero nadie va si no es por medio de mí. Dice, el camino tiene que ver con espinas, el camino tiene que ver con padecimiento, el camino tiene que ver con clavos, el camino tiene que ver con muerte a la carne, el camino tiene que ver con todo esto que encierra a Cristo. Sí, pero déjame te digo, no es necesariamente un camino de sufrimiento porque el sufrimiento sea valioso, es porque el sufrimiento es necesario para nuestra transformación. Para ser procesado, Totalmente, si no, sí. no. Totalmente. Recordemos algo, en Génesis, al final del capítulo 3, cuando Adán y su mujer, después de haber sido cubiertos con pieles, son echados del huerto, dice Dios que pone un ángel con una espada que se revolvía por todos lados para cuidar que no el comiera camino, al camino árbol de del vida. árbol de la vida, para que no regresara, Es correcto. ¿cierto? Wow. En su soberbia. Para que el hombre no regresara en su soberbia al camino del árbol de la vida, era necesario guardar ese camino. Claro. Sí. Por eso Jesús el Señor es el camino que conduce de nuevo al Padre, pero conduce a través de ¿qué? Ya no a través de la soberbia que el hombre pretendería tener. Sí, sí, no, sí. a través de ese proceso, del proceso de transformación. Sí. Por eso bien lo describes, ¿no? Hay espinas, hay clavos, hay cruz. Sí. En efecto, es el camino que nos lleva a esa Pero manera. también hay victorias. Total. Es correcto. Y eso tienen que entenderlo, que parte del proceso que vivimos en todas esas espinas, clavos, sudor, sufrimiento, proceso, pérdidas, también hay ganancias, también hay victorias, No, y no también hay crecimiento, y ese crecimiento realmente hace la obra de transformación que Cristo quiere en nuestra vida para que Así cumplamos el propósito para el cual estamos acá. Y nos fue bien, porque Claro. Cristo fue el que le fue. Así es. En feria, o sea, nosotros nos va bien con, Claro, con algunos clavos. claro. algunas Y una que otra espina, ¿no? Una que otra espina. Claro, sí. Nos fue bien, ¿no? Es precisamente eso, ¿no? Entender que no es el padecimiento de clavos o de cruz lo tengamos nosotros. De hecho, la culpa del pecado fue nuestra, pero suya fue la sangre de la Es cruz. correcto. Entonces, es entender que si Cristo el Señor nos muestra ese camino para el regreso al Padre, debemos ver que Él fue el que pagó para volver, para abrir ese camino con la posibilidad de que el hombre vuelva en comunión con Dios. Y me pongo a pensar cuántas veces el ser humano, desde la historia de Adán de Génesis 3, que salió del huerto del Edén, cuántas veces nos seguimos perdiendo y que cuántas veces Dios nos saliéndonos nosotros del camino, ya con instrucciones desde que salió del huerto del Edén Adán y Eva, y con la presencia de Dios muy cercana, con Caín, con Abel, y te vas atrás de toda la historia, toda la vez el ser humano saliéndose del camino y Dios interviniendo para regresarnos a su camino. Sí, sí. Mira que el ejemplo de el ejemplo de Israel es ese. Exactamente. Sí, es exactamente ese. Es Dios les dice, cuando me enteré de algo con respecto a este tema de Israel, me impresionó muchísimo. Israel sale de Egipto y habían 11 jornadas. Eran 11 jornadas las que se necesitaban para llegar desde Egipto hasta la tierra de Israel. 11 jornadas, se demoraron 40 años. Israel debió entrar por el camino sur, donde no había el río. Pero cuando llegaron allí, que es el relato de Números, donde los espías van y todo este tema y que se desanima el pueblo y todo esto, duran 40 años, pero Dios permanece allí en el mismo intento, en el mismo interés, y rondan la tierra y luego entran por el río Jordán.
Sí. Dios permanece en el proceso, en el proyecto, ¿no? Ajá. Pero muchas veces nosotros alargamos las cosas. Es correcto. Y es el Sí, problema, sí, ¿no? sí, había un camino, pero quisieron darle la vuelta y tardaron O tantos quisimos años. sacar atajo nosotros y Exactamente, nos hace salió dar vueltas más contraproducente. largas, Sí. ¿no? Ajá, Que es sí. la No, y verdad. justamente Jesús lo dice de esa manera, o sea, viendo la condición, esta condición de rebeldía, de necedad, etcétera, etcétera, del pueblo que se sale del camino, dice, bueno, el reino de los cielos es como esto. Y lanza la parábola del hijo pródigo, ¿no? Sí. Tenía todo esto, el otro, pidió la herencia, el atajo, Sí. y se lo gastó todo y terminó comiendo con los cerdos, ¿no? Que comían los cerdos, y hay que volviendo en sí, o sea, en su identidad, Sí. él dijo, yo podría ser como uno de los jornaleros de mi papá. Por lo menos, dijo. O sea, yo Viviría no, mejor. esta no es el diseño por el cual fui creado. Y volviendo en sí, pudo volver otra vez al camino a los brazos del Padre. ¿No? Yo creo que nos deberíamos, y es una invitación, y me lo digo a mí también, a profundizar más en los versículos, profundizar más en lo que el Señor nos quiere decir, porque realmente Él es el camino, realmente Él nos quiere llevar, nos quiere tomar de la mano, nos quiere llevar, porque el tiempo no lo podemos parar. Claro. El tiempo no se puede parar, el cronos no se puede detener, hay que seguir, los segundos siguen, los minutos siguen y nosotros seguimos respirando, seguimos creciendo, seguimos avanzando y seguimos caminando. Aunque Claro. no queramos, seguimos caminando. Pero ¿de qué manera estamos caminando? ¿Qué camino es el que estamos tomando? Y lo más importante, retomando tu retórica respecto a esto, es Jesús es el camino, pero los pies son tuyos. Amén. Tú tienes que decidir todos los días tomar su camino. Cuando Así te es. levantas, tienes que ponerte en tus pies y seguir a Jesús. En Así todo lo que Él nos ha dicho que va a hacer en nuestra vida, pero más allá de su propia verdad y su propio carácter. Así es. No. Y es cierto, porque digo, esto ya es testimonio, ¿no? Cuando estaba chico, mi papá me decía, mira, hay este camino o el otro camino. Y mi rebeldía era, mi camino, decía yo. Pero ¿cuántas personas el día de hoy también te invitan a que sigas tu propio camino? O su camino, ¿no? Sí, te dicen, tú eres el mejor, tú puedes, no necesitas de nadie ni de nada, porque también eso es bien peligroso, ¿no? Sí. Y te lleva a creer que puedes ser autosuficiente completamente y que el camino que tú decidas ese es. Y yo creo que tú, como decía Manuel, todos tenemos esa lucha porque hay dos opciones en nuestra mente siempre. Hay dos opciones, o hago lo que quiero o hago lo que Dios quiere. Y eso tiene que ver con dos caminos, pues. Claro. Entonces, el elegir el camino de Cristo o el elegir a Cristo, que es el camino, cuando uno elige a Cristo, debe elegir día con día, en cada situación, lo que Cristo dice. Eso es recibir a Cristo. Claro. Si Él dice, yo soy el camino, no quiere decir como que abriste una puerta, entraste y el resto, pues ya. No, sino que quiere decir que el camino se tiene que caminar, como decías, los pies son de nosotros, las decisiones, la voluntad, que es el regalo que Dios nos dio a cada uno de nosotros, el hecho de poder tener la capacidad de decidir entre una cosa y otra, entre hacia dónde me voy a dirigir, eso nos los dio para que nosotros, al elegirlo a Él, entremos a un hábito, entremos a una disciplina, entremos a una convicción y a un estilo de vida en el que tenemos que decidir lo que Él quiere. Y muchas veces, la mayoría, va a ser contraria a lo que queremos. Porque la carne dicta algo, la carne o la mente siempre va a buscar la satisfacción o a buscar los atajos, etcétera, etcétera. Pero el Señor siempre va a buscar el proceso que te va a bendecir. El Señor siempre va a buscar el proceso, el que camines por cierto proceso que te va a ayudar a hacer crecer o que te va a ayudar a ser de bendición para otros. Como Jesús lo hizo, claro, ¿no? Se le presentó el demonio cuando ya tenía hambre, él, cuando ya después de haber ayunado, él tuvo hambre y ahí justamente en la necesidad, con todos los argumentos que tenía Jesús para comer, para transformar esas piedras en pan, etcétera, etcétera, él dijo no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que quiere decir es, no solo de lo que el hombre se desea, y se merece y necesita, va a vivir el hombre, sino de todo el camino que Dios ha establecido para esa persona. Y creo que esto nos confronta y tenemos que
tenemos que ir todos los días al camino, a Cristo, todos los días a ver qué. Y también leer más de su palabra para entender y aprender por medio del Espíritu Santo qué es lo que Cristo quiere. ¿Hacia dónde quiere que yo dirija mi pie? Sí, hacia dónde quiere, porque entre más nosotros tenemos esa comunión con el Señor y con su palabra, más nos va revelando hacia dónde dar el paso. Sí, si me permite, yo quisiera concluir esta parte diciendo que el mismo Señor dice que el camino del hombre es como la luz de la aurora que va en aumento. Amén. Ciertamente es posible que, y nos sucede, ¿no?, que al comenzar el camino, al comenzar a caminar tras los pasos de Cristo, es posible que haya todavía muchas preguntas, muchas inquietudes, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo lo vive. Todavía estaba ciego, pero dice que él ya oraba. ¿Sí? O sea, estando allí ciego, dice que la persona que fue mandada hacia donde él era que él ya estaba orando. Entonces, esto dice la Escritura, dice que el camino del hombre es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. De manera que esta es una esperanza maravillosa. Si empezamos a caminar en él, Dios va aclarando la ruta. Y la certeza es que mantengámonos allí en la fe de él. Amén. En la fe de él. Permaneciendo en la fe. Permaneciendo en la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos caminando en el Señor por fe. Y pues bueno, el día de hoy hemos profundizado en un ratito, y se los digo en serio, no crean que preparamos todo lo que vamos a decir. El Señor va mostrando, y es un deleite poder dejar y permitir que el Señor nos muestre, ¿no? Porque estamos aprendiendo todos, estamos siendo edificados, porque es la palabra de Dios. Y su palabra no vuelve vacía. Hace su trabajo, hace el efecto. Y queremos que, al igual que nosotros nos estamos gozando, tú también, y no nomás tú y nosotros, sino más personas se puedan gozar. Más personas puedan aprender y junto con nosotros platicar un poquito. Así que ayúdanos a compartir esta transmisión para que más personas se puedan conectar. Compártelo con tus amigos, en tu muro, en alguna parte. Agarra el link, cópialo a una persona que creas que le va a interesar el tema o que lo necesita, y ayúdanos a ser parte de este ministerio y de este llamado que es pasar el mensaje de Cristo. Amén. De amor, de libertad y de salvación. Espero que les haya gustado este programa Sobre la Mesa. Los invitamos a que sigan viéndolo cada semana, y que sigan viendo también otros programas que tenemos en la página Misericordia y Verdad. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga. Hasta luego.